Lennie, apúrate, que los del pueblo nos andan pisando los talones. Los tipos ya se habían visto obligados a salir huyendo de los pueblos en medio de la noche, pero esta vez fue un poco más caótico. Lennie le había contado su sueño y el de George a una clienta del bar y, como la mayoría de la gente con 2 dedos de frente, la tipa se asustó y llamó a los demás parroquianos del pueblo. Resulta que a la mayoría de los lugares no les hace gracia tener a 2 cultistas viviendo por ahí. Pero bueno, cada quien con lo suyo. Lo siento, George, dijo Lennie, tenía un montón de ganas de que fuera esta noche. Ya sé, amigo, yo también, pero hay que mantener la boca cerrada. ¿Entendido? Sí, George. George respiró hondo. Le dolían las piernas de tanto trepar entre arbustos y ramas, pero los dos podían ver la luz de las antorchas acercándose y escuchar las explosiones de los disparos. Después de una hora, ya no se veía ninguna fogata y la luna iluminaba el camino con fuerza. Era de un color carmesí suave, el color que George creía que necesitaban para hacer su ritual cruel. Quería ser ricos a los dos, no tener que trabajar nunca más, solo retirarse a un pedazo de tierra en medio de la nada. Pero las cosas no eran tan fáciles. Ahora, necesitaban volver a encontrar seguridad y refugio. Lo cual, iluminado por la luna rosada, estaba en la siguiente colina en su camino sinuoso. Los tipos llegaron al rancho en medio de la noche y durmieron en una cabaña desocupada en el extremo de la propiedad. Después de despertarse y hablar con el dueño, los dos encontraron comida y protección para sus grandes planes. Solo necesitaban esperar un mes y hacer un buen trabajo. Pasó una semana. George se secó el sudor de la frente, con la canasta de tomates a medio llenar. Lennie ya había llenado su canasta y volvió a buscar otra. Cuando llegó el mediodía, los dos se sentaron y empezaron a almorzar. George, ¿me puedes contar la historia otra vez?, dijo Lennie. Claro, amigo. George se recostó y sonrió. Hace unos 100 años, había un hombre muy rico, tan rico que compraba ciudades, condados, hasta estados. Tenía mansiones y villas en cada rincón de estos Estados Unidos. Pero antes de eso, no era nada. Ni un centavo en su nombre. Hasta que, George se inclinó, conoció a una mujer hermosa. Tenía un pelo rubio impactante, una figura delgada y flexible, y siempre usaba un vestido rojo simple y elegante. La gente se preguntaba cómo él y esta mujer se casaron, por qué una mujer tan fantástica se casaría con un don nadie. Pero lo que no sabían era que ella no era de este mundo, y lo único que la mantenía eran las ofrendas de sangre que el hombre le proporcionaba. Hasta que, una semana, se olvidó, y la ofrenda de sangre la hizo él, a la fuerza. Y esta fue una historia que ocurrió a lo largo de la historia. Hombres desesperados llamaban a la mujer del vestido rojo, y a aquellos que podían complacerla y cumplir sus ambiciones, se les recompensaba con riquezas más allá de lo que cualquier hombre pudiera soñar. Pero, aquellos que no seguían sus instrucciones condenaban sus almas por toda la eternidad. Lennie sonrió. Nos va a hacer ricos, ¿verdad, George? Sí. Te va a dejar tener tu granja de conejos. Lennie se rió. Era un hombre sencillo. Aunque la ambición de George era la riqueza infinita, todo lo que Lennie quería era quedarse al lado de George y criar conejos junto a él. Después de otra semana, George y Lennie recibieron su primer cheque y empezaron a poner en marcha su gran plan. Compraron 6 conejos blancos, de los cuales Lennie debía encargarse mientras tanto, entre ese momento y la luna de sangre. Los nombró y los amaba. George miraba con una profunda tristeza mientras Lennie jugaba con sus nuevos amigos. George, preguntó Lennie, acostándose con el conejo más grande en sus grandes manos, ¿tenemos que usar estos conejos? George suspiró. Sí, Len, tienen que ser blancos, puros y buenos. No los aceptarás si no lo son. Sí, pero ¿cómo? Lennie miró a George con una desesperación silenciosa, ¿y los pollos? Son blancos y no hacen nada malo, así que, ¿por qué no podemos? Lennie. George se agachó a la altura del hombre. Tenemos que hacer esto. Será por nosotros. Ya lo sabes, ¿verdad? Lennie apartó la mirada. Sí, George, ya entendí. Después de 2 semanas más, llegó el momento de la luna de sangre. George le quitó los conejos a Lennie mientras Lennie se quedaba inmóvil en la esquina de su habitación. Cada conejo estaba dormido, inmóvil y tranquilo por el amor de Lennie. George agarró una tiza y dibujó su sigilo en el suelo, un gran pentagrama,
adornado con símbolos de otro tiempo, en otro idioma. No sabía exactamente qué significaba todo, pero el padre Slim insistió en su significado y su importancia. En cada punto del pentagrama, y en el más grande del centro, George colocó un conejo dormido. Sacó el cuchillo de su funda cubierta de runas y preparó el ritual. Para la gran diosa, invocando su nombre. George tomó el cuchillo y apuñaló al primer conejo, chilló cuando la sangre brotó de su pelaje blanco. Lennie retrocedió. La miramos y le damos nuestra sangre. Se dirigió al siguiente conejo, clavando el cuchillo profundamente. Lennie empezó a llorar lágrimas silenciosas. Porque su majestad carmesí debe ser saciada. Se acercó al siguiente conejo, matándolo con brutal eficiencia. Cuando lo hizo, la habitación tembló un poco. Y con los gritos, viene un renacimiento. Perforando al cuarto conejo, sus gritos resonando en la habitación. A Lennie le salía mocos de la nariz, sus manos tiraban angustiosamente de su pelo. Una vez más, la habitación vibró con más poder. Así que, con estos regalos, te llamamos. El cuchillo se hundió en el quinto conejo. George entró en el centro del pentagrama cuando la habitación tembló por penúltima vez. Lennie caminaba de un lado a otro fuera de la esquina, sollozando. En su suprema brillantez, nuestra diosa, Choseta. No, gritó Lennie, corriendo hacia el pentagrama, empujando a George y agarrando al conejo grande. Por favor, George, por favor, no, no puedes hacerlo. Lennie. Sal del círculo. Estás loco. George intentó apartar a Lennie, pero él se quedó firme. No. No puedes lastimarlo. No puedes lastimarlo, sollozó. Lennie empezó a acariciar agresivamente al conejo, que ahora estaba muy despierto y muy asustado. Intentó escapar de las manos de Lennie y correr hacia la seguridad, pero el hombre grande lo sujetó con fuerza y ternura. Lennie, por favor, vas a arruinar todo, esto no es seguro, por favor, Len. No. No. No, gritó Lennie, sus manos moviéndose más rápido y con más fuerza contra el conejo asustado. Hasta que se escuchó un leve chasquido y un débil jadeo salió del conejo. Yació inerte en los brazos de Lennie mientras los dos hombres se quedaron en silencio. La sangre empezó a cubrir el pelaje blanco alrededor del cuello del conejo. George cayó de rodillas. Lo siento, George. Yo no. Lennie sollozó en silencio, las lágrimas cubriendo el pelaje del cadáver. Está bien, amigo, suspiró George y se puso de pie. Siempre hay una próxima vez, ¿verdad? Sonrió débilmente a su amigo. Lennie se secó los mocos de la nariz. Ese sí. Los dos hombres se levantaron, limpiaron el lugar del ritual y se metieron en la cama. A los dos les llevó mucho más tiempo que la mayoría de las noches, George con la cabeza llena de pensamientos acelerados, Lennie todavía aferrado al cadáver del conejo muerto. Cuando George se despertó, Lennie seguía durmiendo. Se levantó, se vistió y empezó a preparar el desayuno para los dos. Cuando Lennie finalmente salió de la habitación, los huevos ya estaban casi listos. Oye. George. Dijo Lennie en voz baja. Oye, amigo, escucha, Lennie, no te preocupes. George le dio una palmadita en la espalda. Todos cometemos errores, solo tenemos que aprender de ellos. Como solía decir el padre Slim, hombre. La vi, George. George se quedó en silencio. ¿Viste a quién, Lennie? A la mujer del vestido rojo. George sintió que la habitación daba vueltas. Agarró débilmente la silla que tenía al lado y se sentó. Lennie. Miró a su amigo con ojos desesperados. ¿Qué viste? Vi a la dama, estaba muy lejos, pero era muy guapa. Su pelo era como tú dijiste. Lennie miró suavemente al espacio por un rato, y dijo que me quería. Y se sentía cálido. ¿Qué dijiste? Gritó George. Se levantó y agarró los grandes hombros del hombre. ¿Qué carajos dijiste? Yo no dije nada. Daba miedo. Los ojos de Lennie empezaron a lagrimear. Tú no estás enfadado conmigo, ¿verdad, George? No. George lo soltó y fue hacia la salida. Solo, únete a mí cuando termines de comer. Los dos hombres labraron la tierra en silencio.
Normalmente George hablaría con algunos de los otros trabajadores de la granja, o Lennie divagaría sobre alguna parte de su granja de conejos, pero los dos no podían pensar en nada que decirse. Al final del día, los dos se acurrucaron en la cama. Cuando George se despertó, vio a Lennie sentado en el borde de su cama, mirando sus rodillas. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó George. Ella se acercó, declaró Lennie sin expresión. Estábamos en las colinas cerca de la granja, y ella estaba más cerca de mí. Seguía siendo guapa, pero... Los ojos de Lennie se cerraron. Había algo mal en ella. ¿Cómo que, Lennie? Su vestido, no podía ver sus piernas. Pero estaba, retorciéndose. Como cuando levantas una piedra y hay un montón de gusanos. No quería que se levantara su vestido, George. George abrazó al hombre con ternura. Los dos se levantaron, comieron y trabajaron. Era un trabajo duro, más duro con lo que estaba pasando, pero era una distracción bienvenida para ambos. Lennie se concentró de todo corazón en sus tareas, George no dejaba de mirar desesperadamente a Lennie. Cuando terminaron de trabajar, George cogió una botella de cerveza y bebió su contenido mientras Lennie se servía la comida de ambos. A George le costaba más comer. Cuando finalmente se metieron en la cama, George se quedó despierto más tiempo que Lennie, le costaba dormir, con los ojos inyectados en sangre mirando a su amigo durante horas. El descanso encontró a George inesperadamente, hasta que se vio interrumpido por Lennie que lo sacudía para despertarlo. «George. George. George». Se acercó, gritó Lennie en las sábanas de George. «Se está acercando a mí. Ya la puedo ver». Cálmate, Len, ¿qué pasa? Estábamos en la colina. Estaba tan cerca. No es guapa. Lennie empezó a hiperventilar. Ella quiere que vaya allí, pero yo no quiero. No quiero, George. Por favor, no me obligues. Por favor. George suspiró comprensivamente. Bueno, amigo, se rió. La única forma de arreglar esto es ir a la colina. Ya lo sabes, ¿verdad? Lennie dejó de sollozar. Y eso lo detendrá, ¿verdad? George lo abrazó. Sí. Tenemos que ir, ahora. Los dos se pusieron la ropa de trabajo. Lennie agarró al conejo muerto. George agarró su arma. Los dos hombres pasaron por el campo, pasaron por el dueño que estaba tomando su café de la mañana y se adentraron en las colinas al lado de la propiedad. George siguió a Lennie, pasando por flores silvestres y plantas espinosas, hasta que llegaron a un claro. Aquí estaba yo, dijo Lennie en voz baja. Y, ¿estás seguro de que la viste aquí, verdad? Sí, George. Se formaron lágrimas en los ojos de Lennie. ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que darle el conejo, dijo George, sacando su cuchillo ritual y haciéndose un gran corte en su propia mano y apretándola, dejando que la sangre cayera al suelo. Una radiación brilló desde más allá de los árboles. Se hizo más y más brillante a medida que se acercaba a los hombres. George no podía verla, pero Lennie sí. George, la veo. Gritó Lennie. Está muy enfadada. Su pelo está tocando todo. Y sus manos están quemando los árboles. George sacó el revólver de su cintura. George, por favor, no me gusta esto. Puedo olerla. George, por favor, me va a llevar George, por favor, por favor. Se dio la vuelta para ver el revólver en la mano de George y sonrió desesperadamente. Esto no te puede ayudar, dijo George débilmente. La cara de Lennie se ensombreció. Date la vuelta, dijo George. Imagina nuestra granja de conejos. Imagina a todas esas criaturas revoltosas. Y todas te pertenecen a ti. ¿Quieres ir a esa granja de conejos, verdad? Lennie asintió, con los ojos totalmente consumidos por la radiación que tenía delante. Agárrala de la mano y te llevará allí. ¿Lo prometes? George sonrió débilmente. Lo prometo. Lennie, sin inmutarse por la luz, agarró algo. Caminó hacia el bosque, la luz desapareció con él. Cuando ya no hubo más luz, George cayó de rodillas, se metió el revólver en la boca y apretó el gatillo.